Bienvenidos a Antequera X. Hoy les traigo un caso real, tan duro, tan indignante, que todavía hoy sigue provocando rabia, tristeza y muchas preguntas. Porque esta no es solo la historia de un crimen, es también la historia de un niño que pidió ayuda de muchas formas y aún así nadie logró salvarlo. Esta es la historia de Gabriel Fernández. Gabriel tenía apenas 8 años y vivía en Palmdale, California. Durante meses fue víctima de abusos brutales por parte de su madre, Paer Fernández, y de la pareja de ella, Isauro Aguirre. El caso se convirtió en uno de los más impactantes de Estados Unidos, no solo por la crueldad del crimen, sino por las múltiples advertencias previas que, según la investigación, no evitaron el desenlace. Lo más devastador de esta historia es que hubo señales. Gabriel llegaba a la escuela con golpes, lesiones y un comportamiento que preocupaba a quienes lo rodeaban. Su maestra denunció más de una vez que el niño presentaba señales claras de maltrato. Los reportes llegaron al sistema de protección infantil del condado de Los Ángeles. Había alertas, había llamadas, había preocupación, pero Gabriel nunca fue retirado del hogar a tiempo. Mientras afuera algunos intentaban ayudarlo, dentro de la casa el horror seguía creciendo. En el juicio se expuso que Gabriel fue sometido a abusos físicos y torturas durante meses. La fiscalía sostuvo que Isauro Aguirre fue responsable de una violencia extrema y que Paer Fernández participó y permitió el maltrato. El caso estremeció tanto al tribunal que terminó siendo juzgado como asesinato con circunstancia especial de tortura. En mayo de 2013, Gabriel fue llevado de emergencia al hospital en estado crítico. 2 días después, falleció. Tenía 8 años. Su muerte generó una ola de indignación en todo el país y abrió un debate enorme sobre el sistema de protección infantil en Los Ángeles. Pero el caso no terminó ahí. La investigación avanzó y tanto Paer Fernández como Isauro Aguirre fueron acusados. En 2018, la justicia dictó sentencia. Paer Fernández recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Isauro Aguirre fue condenado a pena de muerte. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles describió el asesinato de Gabriel como uno de los casos más atroces que había visto. Sin embargo, la historia siguió generando titulares incluso años después. En 2020, un juez desestimó los cargos penales contra 4 trabajadores sociales acusados de no haber protegido a Gabriel. Una decisión que reabrió la discusión pública sobre hasta qué punto del sistema había fallado. El propio Departamento de Children and Family Services del Condado de Los Ángeles reconoció que respetaba la decisión judicial, mientras seguía bajo presión por el caso. Y todavía hay actualizaciones recientes. En marzo de 2026, un juez del Condado de Los Ángeles negó una nueva solicitud de resentencia de Paer Fernández. Distintos medios reportaron que ella había intentado beneficiarse de cambios recientes en la ley de California, pero el tribunal rechazó esa posibilidad. Mientras tanto, Isauro Aguirre sigue condenado a muerte y su apelación automática permanece pendiente ante la Corte Suprema de California. Y eso hace que este caso siga vivo hasta hoy. Porque cuando la gente escucha el caso de Gabriel Fernández, no solo piensa en un crimen espantoso, piensa en todo lo que falló alrededor,
en las advertencias, en las llamadas, en las señales, en la posibilidad de que tal vez, si alguien hubiera actuado distinto, Gabriel estaría vivo. Ese es el golpe real de esta historia. No solo la maldad de quienes lo lastimaron, sino la impotencia de saber que hubo momentos en los que todavía se podía hacer algo. Y es por eso, el caso de Gabriel Fernández no se recuerda solo como un asesinato, se recuerda como el caso de un niño que necesitaba protección y no la recibió. Soy Antequera X y este fue el caso de Gabriel Fernández, una historia real, devastadora y difícil de olvidar. Si quieren más casos reales narrados con respeto y detalle, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, en Antequera X, la realidad muchas veces supera cualquier ficción.